las almas y en las obras de los hombres. Este es el fruto del amor. Es decir, el pecado envuelve todo. Eso es el pecado original. El pecado original no hay que entenderlo solamente como el pecado de un hombre, Adán, sino como el pecado de toda la humanidad, el pecado que a partir de ese hombre envuelve, abarca, penetra toda la humanidad. Ese amor propio actúa reforzando el pecado original en los que no se liberan por la gracia, o en los que caen desde la gracia. Hace de Caín un fratricida, de un apóstol el traidor del Señor, es decir, Judas. ¿Hay poder más nefasto que el del amor propio? El amor propio es en nosotros el enemigo de Dios. Hemos sido creados para el santo amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Como dice el Evangelio de San Mateo, el que no ama permanece en la muerte, dice la primera carta de Juan. Pero ¿quién ama a Dios? El que entrega enteramente y sin reservas la voluntad y beneplácito divinos, su propio ser. El que asiente con un sincero filial, fiat, hágase a todas las gracias, fatigas, deberes, penas y alegrías que la vida le proporciona. El que nada busca para sí, sino que solo vive para el honor, el servicio y la voluntad de Dios. Mas a todo esto, ¿cuál es la actitud del amor propio? Vive para sí y no para Dios. Es el enemigo jurado de Dios y de su amor. El amor de Dios y el amor propio son como los dos platos de una balanza. Si uno sube, el otro baja. Solo tras la derrota del amor propio puede germinar en el alma el amor a Dios y a Cristo. Ese amor propio es el pecado. El pecado lo describe San Agustín como amor de sí hasta el desprecio de Dios. En cambio, el amor de Dios produce el desprecio de sí en lo que tiene de desordenado en sí mismo la propia persona, que en principio es todo, o sea, hasta que no está renovado por la gracia. Y si el amor propio es el enemigo del amor a Dios, necesariamente es también el enemigo del amor al prójimo. Este une los espíritus y los corazones que el amor propio separa. El amor propio es el gran aguafiestas, el enemigo que siembra en los corazones la mala simiente de la aversión, la envidia, el odio y la enemistad. El amor propio hace eso porque es siempre en el fondo una especie de sensualidad más o menos espiritual o más o menos carnal que separa por su naturaleza, porque lo material es particular, no es universal. Solo lo inmaterial puede ser universal porque supera lo dividido por la materia, lo determinado por la materia. Y por eso todos los deseos que surgen solamente de la carne o solamente de los apetitos sensitivos, más o menos encubiertos, separan, dividen, producen enemistad, producen odio. Por eso existe el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas a partir del espíritu y no de la carne. Cuando se unen solamente a partir de la carne, tarde o temprano se separan, porque esa unión no puede perdurar en cuanto no tiene nada de universal, o sea, de común. No hay un bien común. No puede haber un bien común porque no hay nada de universal que la inteligencia pueda conocer. Lo universal es conocido por la inteligencia, no por los sentidos. Los sentidos conocen solamente lo particular. Y la suma de particularidades no hacen lo universal. Y lo mismo sucede en la vida de los hombres, entre los hombres. Cuando cada uno
tiene su tendencia y busca su provecho, el resultado es una división organizada, como sucede en la sociedad, una enemistad organizada o un egoísmo organizado. Eso es la sociedad moderna, por ejemplo, incluso teorizada políticamente por algunos filósofos. O sea, cada uno tiene que buscar su provecho y eso hay que organizarlo de alguna manera, o sea, que se provoque el menor daño posible a los otros, pero siempre se provoca algún daño, porque por naturaleza cada uno busca lo suyo y no lo de los demás. Y lo suyo quiere decir su propio bien particular en su dimensión corporal. De esta manera es imposible salir de la división, no hay manera. O sea, si no se supera el materialismo, todo siempre es una lucha organizada, más o menos, para provocar el menor daño posible, si es que va bien. Y si no, simplemente una organización de personas que en el fondo son recíprocamente enemigas. Bueno, eso ya lo dijeron los filósofos como Kant y otros. La paz perpetua para Kant es una organización de los pueblos, de las sociedades, sobre esta base, suponiendo que todos son malos, hay que organizar para que ese daño no prevalezca de modo exagerado. En cambio, la caridad une porque es universal, porque contiene el reflejo del amor divino, que es el autor de todas las cosas, de todas las personas, y conduce todas las cosas hacia la unidad, hacia sí mismo, hacia la perfección. Ahora, ese amor de Dios es imposible de tener si la inteligencia no lo reconoce de alguna manera por la fe. Y por eso siempre la espiritualidad cristiana auténtica es una espiritualización, que no niega la materia, sino que la considera como realmente es decir, como parte del ser de las cosas materiales que son limitadas, como parte del ser de la persona humana que es limitada y que tiene su principalidad en el espíritu y en la inteligencia. Ahora, dado el pecado original que oscurece la mente y que debilita la voluntad y las otras potencias humanas, esto es imposible de conocer y sobre todo de realizar sin la gracia de Dios, sin la vida divina que restaura la naturaleza, porque viene del autor de la naturaleza, que la reconstituye según el modelo original. Y si el amor propio es el enemigo del amor a Dios, necesariamente es también el enemigo del amor al prójimo, etc. El amor propio busca solo y siempre el propio provecho, sin cuidarse de los derechos ajenos ni de la ley de la caridad con el prójimo. Cuando no hay caridad tampoco hay justicia, que es lo que pasa normalmente en la sociedad. Porque la caridad se pierde por este amor propio, que es una especie de sensualidad, y la sensualidad es siempre algo inferior a la justicia. Porque la justicia depende de la inteligencia, que conoce lo que le corresponde a cada uno. Si la inteligencia no actúa, no hay justicia, y menos caridad. San Pablo escribe a los de Corinto: el amor es paciente, es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se hincha, no es descortés, no es interesado, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Primera carta a los Corintios 3. ¿Verdad que no es esto el amor propio? ¿Qué se sigue de ahí? Esta verdad incontrovertible: toda perfección, toda santidad, todo progreso espiritual se funda en la destrucción del amor propio.
Solo sobre sus ruinas puede erigirse la nueva edificación en la que Cristo vive y reina. Y esta otra verdad: el gran medio para llegar a la perfección es la purificación y el desapego del propio yo y del amor propio, que es el enemigo por excelencia. Aquí el propio yo está entendido como el capricho de cada uno. El capricho es lo irracional, o sea, un deseo irracional que no tiene fundamento en la inteligencia que conoce la realidad, especialmente la realidad humana, que no es solamente la del propio individuo, sino la de los demás que están en relación con él. Y por eso no puede existir el desarrollo humano auténtico fuera de la búsqueda del bien común. Es decir, fuera de la justicia y definitivamente fuera de la caridad, porque solo la caridad justifica, es decir, la gracia justifica, como dice la Escritura. El justifica quiere decir que hace justo, no solo naturalmente, sino también sobrenaturalmente. Y los dos aspectos son inseparables. Aunque son distintos, son inseparables. No puede haber verdadera justicia natural, humana, sin la caridad, que es una justicia sobrenatural. Es una perfección de la justicia, es algo más elevado de la justicia. Nuestra tarea es doble: oración y mortificación. Esta clase de demonios no se vence sino por la oración y el ayuno. A la oración le están prometidas y vinculadas las gracias: pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuanto más y mejor oremos, tantas más gracias nos serán concedidas para que podamos vencer el amor propio. En nuestra oración debemos pedir ante todo el verdadero amor de Dios y de Cristo. El amor propio disminuye a medida que crece en nosotros el amor de Dios. Señor, aumenta nuestro amor. Es decir, el remedio radical es lo opuesto, o sea, el amor de Dios, que es la caridad, que une con Dios y derivadamente con los demás. Estrechamente unida a la oración está la mortificación de la sensualidad y de la molicie, del deleite y del placer en sus innumerables formas y matices, la mortificación de los sentidos, de los ojos, de la curiosidad, de la lengua. Es decir, la mortificación quiere decir refrenar las tendencias desordenadas de los apetitos, que son siempre tendencias de conocimiento. O sea, el desorden está porque el conocimiento es deleitable. Ahora, es deleitable cuando está moderado. Y la moderación viene de un conocimiento superior, que es el de la razón. Los sentidos conocen, pero conocen limitadamente. Los deleites que se buscan en el tacto, en el gusto, en los otros sentidos, en la vista, en el oído, etc. Todos esos deleites son formas de conocimiento que se buscan, pero estas formas de conocimiento por naturaleza están subordinadas a un conocimiento superior, que es el de la razón, el de la inteligencia. Cuando no sirven al conocimiento de la inteligencia, son fuente de una actuación desordenada, que es el mal, el pecado. O sea, buscar un tipo de gozo que está fundado sobre un conocimiento no correspondiente a la naturaleza humana, que en su raíz es espiritual, inmaterial. El alma humana es inmaterial. Entonces, cuando se busca algo desproporcionado, porque es más reducido,
se actúa mal. Eso, en el fondo, es una forma de pusilanimidad, como decíamos antes, radical. Es no desplegar todo el poder que está en la persona, que hay que descubrir. Ahora, ¿cómo se descubre? Con la gracia y con la fe, porque de otra manera no se descubre. La mayor parte de los hombres vive oscurecida, entenebrecida, ya lo sabían los filósofos antiguos, Platón, Aristóteles, no ven la verdad y por consiguiente obran de una manera totalmente estrecha, reducida y complicada, porque lo material es complicado, lo espiritual es simple y Dios es simplicísimo. La complicación viene de la materia, porque la materia es siempre determinada, particular, no universal, no abarcativa, restringe, limita, y cuando todo se funda sobre la materia, todo se complica, porque es una suma de limitaciones. Entonces, cuando esas limitaciones, esas realidades limitadas actúan limitadamente y nunca pueden abarcar a las demás. Entonces se repelen recíprocamente. Porque donde está una no está la otra. Una cosa material no puede ocupar el lugar de otra. O está una o está la otra. Y así sucede en el orden humano. O hay una persona que es la que está en el candelero, la que tiene fama, o hay otra. Y las dos no pueden estar al mismo tiempo. Se repelen recíprocamente. Por eso se dividen, se pelean, etc. Y lo mismo respecto de los bienes materiales, del dinero, de la fama, del gozo sensible, etc. Todo eso no puede darse al mismo tiempo. Por eso las realidades materiales son complicadas si no hay una realidad superior que una. Eso es lo que hace el amor divino, es decir, busca una realidad superior, une con una realidad superior y por eso une también con las otras realidades inferiores que dependen de la superior. Aunque no se entienda cómo une, porque este amor es sobrenatural, excede la razón, se conoce por la fe, no solo él mismo, sino su obra, y por eso no se sabe del todo cómo actúa con la razón humana. Es misterioso cómo actúa, pero actúa. Estamos seguros de que actúa porque ha sido revelado por Dios, que es el autor de la realidad y el autor del mismo amor divino. Entonces sabemos que actúa y con la fe estamos seguros de que, aunque no entendamos cómo, actúa. Y eso es lo que propone el Nuevo Testamento, es el mensaje de Cristo. Él sí conoce cómo actúa porque es Dios, pero nosotros no. Y Él sabe que actúa incluso cuando amamos los que son enemigos, o los que están separados de nosotros, etc. O los que nos hacen el mal, los que nos maldicen, todo. Los mentirosos. Todos esos, de algún modo, son alcanzados por el amor divino. Aunque no lo tengan ellos. Ahora, para llegar a esto es necesario, usando una palabra tradicional de la última modernidad, la mortificación. La mortificación es una especie de muerte de los apetitos desordenados que tienden a un conocimiento desordenado, restringido, que es el de los sentidos especialmente, y a veces también el de la razón, cuando se busca el conocimiento de manera inmoderada. O sea, no se puede querer tener todo conocimiento sensitivo y por tanto gozar de todo el mundo y al mismo tiempo tener un conocimiento superior y buscar a Dios, que es superior a todo lo mundano y a lo material.
Y por eso hay que mortificar esto, que quiere decir refrenarlo, limitarlo, ponerlo en sus justos límites. Ahora, sí, alguien podría pensar, bueno, solamente lo necesario, pero no más. Entonces, todo armoniosamente, naturalmente, pero esto no es posible, porque como el deseo de todos estos conocimientos está afectado, desordenado, de algún modo es necesario refrenar de más todos estos apetitos para llevarlos a su justa medida. Como cuando una fuerza es muy poderosa para empujar en sentido contrario al que se desea, es necesario refrenarla más de lo que sería necesario para poner una cosa en su justa posición. Entonces, hay que hacer más fuerza, y esto es la práctica de la virtud elemental cristiana. Elemental porque estas no son las virtudes superiores, son las virtudes básicas pero no superiores. O sea, la fortaleza, la templanza. Para ejercitar la fortaleza hay que moderar el miedo a todo lo que puede traer alguna dificultad, algún peligro corporal especialmente, etc. Y lo mismo en la templanza, hay que moderar los apetitos, incluso de lo ordenado a la razón, porque esos apetitos están desordenados. O sea, el apetito de lo ordenado a la razón en realidad se da solo teóricamente, porque está desordenado el apetito. Uno puede querer con la voluntad solamente lo que quiere la razón, pero el apetito sigue desordenado en su raíz sensible, y por eso hay que moderarlo mucho, hay que refrenarlo hasta que se ajuste a la razón. Pero eso no lo hace sino la gracia. Con la voluntad sola no se puede hacer. No se puede hacer porque es el conjunto de la persona que está desordenado. La raíz está en el mismo espíritu del desorden. Que no está del todo sujeto a Dios, y no está porque no puede estar, porque no lo conoce a Dios. Tiene un conocimiento muy tosco, externo, burdo de Dios. Entonces, como no lo conoce, no puede ordenar el resto de la persona a Dios. O sea, es un voluntarismo, pero ese voluntarismo es un ejercicio ineficaz de la voluntad. O sea, la voluntad hace fuerza, pero justo porque hace fuerza no funciona. Porque la voluntad no puede ejercitarse de esa manera, es una potencia espiritual. Entonces no se ejercita haciendo fuerza. Se ejercita siguiendo la inteligencia, poniendo cada cosa en su lugar. Y eso es una operación espiritual. Por eso el sujeto tiene que estar espiritualizado para que la pueda realizar. De otra manera cae en el voluntarismo, que es una especie de presunción. Y la presunción, como ya vimos antes, lleva a la pusilanimidad. Entonces los voluntaristas después caen en depresión contraria al esfuerzo voluntario que hacían, y terminan siendo ineficaces. Por eso, más que hacer estos esfuerzos, hay que saber cómo hacer las cosas y comenzar por refrenar los apetitos sensitivos, que es un modo sabio de obrar. Ahora, este modo sabio de obrar no se puede adquirir sino por la fe, porque la razón no es suficiente para esto. La razón dice, bueno, hagamos lo que es moderado, lo que es prudente, pero eso que es prudente
termina siendo imprudente porque no es realista, no se adecua a la realidad como es. No se adecua a la realidad como es porque ni siquiera la conocemos como es, con nuestra razón debilitada, oscurecida por el pecado. Y por el influjo de las mismas pasiones que la razón debería moderar. Finalmente, y ante todo, la mortificación generosa de las potencias del alma, es decir, la disciplina y el dominio de las inclinaciones y de las pasiones, del orgullo, la vanidad, la susceptibilidad, la exagerada confianza en sí mismo, el mal humor, la volubilidad, el espíritu de contradicción, la locuacidad, la indecisión de la voluntad, la impetuosidad del carácter, la mortificación de la inteligencia, el dominio de la imaginación y de la memoria, la moderación de la tristeza y la nostalgia, del temor, de la alegría, de la actividad exagerada e insaciable. Aun cuando hubiéramos hecho todo esto, seríamos todavía unos siervos inútiles. Nuestro esfuerzo no basta. Nunca somos bastante perspicaces para combatir el amor propio en todos sus aspectos. Nos falta ese valor casi cruel necesario para seguir trabajando hasta aniquilarlo. En consecuencia, es necesaria la intervención de Dios. Es decir, nosotros no lo podemos hacer esto. Por más que hagamos, si no obra Dios, el resultado no se lleva a cabo. Y Dios interviene, empuja martillo y cincel y se pone al trabajo. Quiere hacer con nosotros una obra maestra, una imagen lo más fiel y perfecta posible de su unigénito, un hijo de Dios como Él, que lleve marcados los rasgos y la fisonomía propios de Jesús y resplandezca con la belleza de Cristo. Y todo esto para extender a nosotros lo más perfectamente posible el amor que el Padre tiene al Hijo suyo consubstancial. Extender el amor que el Padre tiene al Hijo hacia nosotros quiere decir darnos el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a la perfección, que es una perfección espiritual. Y para nuestra mirada actual, misteriosa. Interviene Dios y actúa en nosotros externamente por medio de su amorosa providencia, de sus disposiciones, de las que nosotros llamamos las casualidades de cada día, por medio de las circunstancias en las que nos coloca, de las enfermedades, humillaciones, triunfos y fracasos, dificultades y amarguras, cruces y dolores, pequeñas y grandes alegrías. Dios actúa a través de todo. En cada momento de la vida, Dios nos tiene de su mano y está trabajando en nosotros para destruir nuestro amor propio, que es nuestro mayor enemigo. Por eso pasan cosas en la vida de cada uno. Todas las cosas que pasan están ordenadas a esta destrucción del amor propio y así suscitar el amor divino, aunque no entendamos. Y si nos ponemos rebeldes, cada vez entendemos menos, o sea, rebeldes contra Dios. Actúa también en nosotros internamente. O sea, lo que nos pasa es externo, pero también interno. Actúa también en nosotros internamente, manifestándose como un Dios celoso que no tolera a su lado en nuestra alma otros dioses, como quiera que se llamen. Es celoso del amor y de la entrega de nuestro corazón. Quiere ser centro y objeto de todos nuestros deseos y todas nuestras inclinaciones.
Quiere que le amemos de verdad con todo el corazón, con todas las fuerzas, y que además amemos todas las otras personas y cosas en Él y por Él. Es celoso del homenaje de nuestra inteligencia. Quiere que humillemos nuestro entendimiento ante Él, que reconozcamos que Él lo es todo, que con una fe ciega le sometamos todos nuestros criterios y nos dejemos guiar siempre por su luz. Bueno, esta es la raíz de toda la curación del alma. El justo vivirá por la fe. Sin la fe no hay salvación. Porque sin la fe no se usa la inteligencia en modo suficiente como para guiar la vida al fin. Y por eso la fe requiere una humildad radical que después se extiende a todo lo demás, porque es someter la inteligencia a Dios. Cuando es verdadera fe, no una mera repetición teórica de algunas fórmulas más o menos exactas, en general poco exactas, porque lo que uno llama fe ni siquiera es repetición externa del dogma católico, porque no se lo conoce tampoco muchas veces. Entonces ni siquiera eso es. Pero aunque eso fuera, tampoco sería suficiente, porque es necesario que la fe una con Dios mismo. La fe tiene por objeto a Dios, une con Dios. Entonces hay que aceptar todo lo que dice Dios. Esa es la raíz de toda la curación de toda la humanidad. Todas las enfermedades psíquicas empiezan a curarse por ahí, es decir, por el sometimiento de la inteligencia a Dios. De otra manera, la inteligencia actúa rudamente, razona mucho pero entiende poco. Que estemos dispuestos a morir al espíritu propio, a renunciar a verlo y comprenderlo con todo, con nuestra pobre inteligencia, y admitir la orientación de su espíritu y de su luz, a someternos absoluta e incondicionalmente a él. O sea, dicho de otra manera, reconocer que la realidad misma es misteriosa y que nosotros no la podemos entender del todo, sino que lo que entendemos es muy poco. Y a veces creemos que entendemos y no entendemos. Entonces, el autor de la realidad es Dios, el que guía toda la realidad es Dios, sobre todo considerando el pecado fundamental de la humanidad, que oscurece y complica todo más todavía de lo que es por ser material. Entonces, sin la inteligencia divina, es decir, sin la luz del Espíritu Santo, no hay orientación posible. No se ve nada, no se entiende nada. Es una oscuridad total en la cual aparecen algunos destellos de luz que son conocimientos parciales que desaparecen enseguida. Así vive la mayoría de la humanidad cuando no tiene fe. Tener fe es tener certeza en la inteligencia. Certeza quiere decir seguridad. Uno está absolutamente seguro de que eso es la verdad, aunque todavía no la entienda, no la vea. Es decir, que hay una verdad absoluta y que la inteligencia la puede alcanzar, aunque todavía no la vea y no la entienda. El Señor es un Dios celoso.
Sus celos en verdad no tienen límite. Dios va tan lejos que no tolera en nuestro corazón ni la más insignificante huella del amor propio al que persigue hasta su aniquilamiento total. Dios comienza esta obra de total desprendimiento retirando al alma que ha decidido vivir solamente para él los consuelos que en un principio le había concedido. Estas consolaciones eran necesarias y muy oportunas en los comienzos de la vida espiritual. Tenían por objeto apartar a la criatura de la parte inferior del alma con fin de unirla solo a Dios. Estas consolaciones, lo sabemos por experiencia personal, iban vinculadas a un gusto sensible de Dios y de las cosas divinas. De ahí que nuestra primera entrega a Dios no era en realidad pura, sino que estaba matizada por un sutilmente disfrazado amor propio. Poco a poco, cuando estos consuelos ya han cumplido su papel, interviene Dios para purificar nuestro amor. A intervalos y durante alguna temporada sustrae al alma los consuelos internos, permite que ella note en sí misma aridez, distracciones involuntarias, dificultades en la oración, pérdida de toda devoción sensible y de la fruición que anteriormente sentía. Incluso la deja caer en cierta frialdad y desgana por las cosas divinas, en una sensible dificultad para recogerse y comunicarse con Dios. Por todos estos indicios, el alma se da cuenta de que ha entrado en una crisis espiritual. Feliz entonces el alma que se comporta con coraje y acepta con paz y humildad el tiempo de prueba. Si permanece fiel y entrega generosamente a Dios todo lo que Él le pide, comenzará a amarlo por sí mismo, y no ya por su dulzura ni por sus consuelos. Pareciera ser que la mayoría de la gente no reacciona así, o sea, reacciona mal. Se aferra a estos consuelos del principio y como no los tiene, deja a Dios. Y deja la fe también, a veces. Los que progresan de verdad son los que dejan a Dios que haga su obra. Y permanecen firmes en la fe, con certeza absoluta, sin oscurecer la certeza de la fe con otras certezas que son fruto de la propia actividad de la razón y que muchas veces también son falsas seguridades. Al llegar a este punto puede ya iniciarse el segundo periodo de la acción divina encaminada a destruir el amor propio. Tras alternativas más o menos pronunciadas de periodos de fervor y sequedad, Dios arrebata todos los elementos sensibles al alma que ha permanecido fiel, le da a saborear el amor con escasa frecuencia y tan solo por breves momentos. Así despojada, el alma se va haciendo más sencilla y más pura. No se da ya cuenta de que es amada, ni siquiera de que ama, y sin embargo su amor es más fuerte y más puro que antes. Esto es lo que llama San Juan de la Cruz la vía iluminativa, que comienza por la noche del sentido. La noche del sentido, que es la que oscurece los consuelos sensibles, cuando está cumplida da lugar a la vía iluminativa, que es una iluminación oscura. Ama sin pensar en sí misma. Esto es lo que hace el alma cuando es purificada de esta manera. Ama sin pensar en sí misma, se olvida, se pierde de vista. La prueba de su amor no se apoya como antes en lo sensible, sino que se ha hecho más robusta, más fiel, más paciente, más caritativa, más suave, más desinteresada, más firme ante las tentaciones.
el fervor de la sensibilidad ha cedido el puesto al fervor de la voluntad. El amor propio ha perdido terreno, el alma ha aprendido a olvidarse y a perderse en el amor de Dios. Y aquí comienza la tercera fase, la grande purificación, el tiempo del que escribe Santa Catalina de Génova. El amor divino destruye todo lo que es más querido, valiéndose de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, del odio, de la discordia, de la calumnia, del escándalo, de la mentira, de la pérdida del honor a los ojos de tus padres, familiares y amigos y de ti misma, de modo que no sabe una cómo comportarse, ya que de todas las cosas más queridas solo te vienen pena y humillación. No comprende siquiera por qué obra así el amor de Dios, pues tanto por relación a Dios como a los hombres, su conducta te parece que no tiene sentido. Después de dejar así al alma más o menos contrariada, presa de íntimo sufrimiento, el amor divino le muestra por fin su rostro radiante y luminoso, y apenas lo advierte, desnuda y abandonada, se arroja el alma en sus brazos. Esto es la noche del espíritu que describe San Juan de la Cruz. Es decir, que el alma está totalmente sola y abandonada ante Dios y se apoya solamente en Dios. Por la fe, por la caridad y por la esperanza. La primera de estas grandes purificaciones se manifiesta en forma de graves tentaciones que parecen arremeter contra todas nuestras virtudes. Tentaciones contra la pureza, la fe, la confianza en Dios y la caridad y el amor al prójimo. Tentaciones de ira, de resentimiento, de desconfianza, de blasfemia, de resistencia a Dios y a su gracia. Marejada de todas las pasiones que ya creíamos extirpadas. Porque estas pasiones, como están muy radicadas, resucitan de algún modo. Porque en realidad nunca desaparecieron del todo. San Juan de la Cruz dice que la sensibilidad no se termina de purificar hasta que se purifica el espíritu. La sensibilidad se refrena de algún modo, pero no se purifica porque el orden de lo sensible, el verdadero orden de lo sensible, desciende de arriba, de la inteligencia, hasta que la inteligencia y por consiguiente la voluntad no están fortalecidas y tienen actos intensos espirituales, todo lo que es sensitivo no está bien establecido. Aunque esté más o menos ordenado, en cualquier momento se puede desordenar. Y es lo que pasa cuando Dios purifica el alma y le hace conocer que todavía necesita purificarse. Y se lo hace conocer dejándola en estas situaciones nuevas en las cuales aparecen todos los desórdenes que parecían superados. Porque antes estaba todo ordenado, pero ordenado en relación a unas ciertas circunstancias externas. O sea, todo se había acomodado según el modo de vivir que se tenía en un momento. Pero de repente cambia el modo de vivir, porque cambia la realidad. Y Dios permite ese cambio y lo guía. Pero a pesar de todo, el alma permanece interiormente firme y pura, conoce sus fragilidades y su nada, y por fin cesa de admirarse y amarse. Reconoce lo pecaminosa y lo horrible que íntimamente es y comienza a alimentar su propio desprecio y aborrecimiento. Todo esto no es más que obra del amor divino en nuestra alma. Eso internamente, pero también hay factores externos, como dice a continuación. Se caracteriza la segunda purificación por grandes humillaciones externas. Se propagan calumnias contra la persona.
pierden todos la estima en que la tenían, se la califica de hipócrita, se interpretan mal sus palabras y sus obras. Los que un tiempo eran sus amigos ahora la abandonan y la rehuyen. Ni sus mismos superiores la valoran ya, la condenan, le retiran su confianza. Y el alma sufre y calla, deja que la condenen, que la calumnien, que se alejen todos de ella, que sospechen de ella lo que quieran y ora con Cristo: Padre, perdónalos. En realidad, nada de cuanto le reprochan puede imputarse a sí misma, más se cree culpable y está convencida de que merece el tratamiento que recibe. Aquí es donde Dios actúa. El amor propio no debe encontrar ningún apoyo, ni en el testimonio de la propia conciencia, ni en la opinión o en el juicio de los hombres. Porque si los otros piensan mal, pero él se considera bien, todavía el amor propio se apoya sobre el propio juicio. Y con todo, Dios no está aún satisfecho. El alma podría apoyarse en Dios, en su proximidad, pero hasta de ese deseo se ve privada. En el período en que Dios la somete a escrúpulos y apariencias de pecado y a graves humillaciones provenientes de las criaturas, incluso él mismo la trata con severidad, casi con dureza, de modo que parece rechazarla. El alma se cree condenada y repudiada por Dios para toda la eternidad. Este es el problema principal. O sea, la persona no sabe cómo se va a salvar. Esto no les pasa mucho, sobre todo ahora que creen que todos se salvan, pero eso es un problema radical para la salvación, para salvarse, creer eso. Porque es absolutamente contrario al significado propio de la salvación, que requiere toda esta transformación hasta llegar a ser de verdad dignos de Dios y entrar en su presencia y ser como Dios. Todo le ha sido arrebatado, sus únicas posesiones son la tiniebla, la oscuridad, la privación de toda ayuda, la ansiedad, un sentimiento de abandono total por parte de todo y de todos, y se ve impulsada a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué puede hacer? Nada, si no es arrojarse ciegamente en los brazos de Dios, en una especie de rendición incondicional. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Bueno, no casualmente son las palabras de Cristo en la cruz. Profundamente humillada, reducida a la nada a los ojos de los hombres y a los suyos propios, no le queda dónde apoyarse. Pero en este momento se le abren los ojos y por fin el amor propio se desarraiga del suelo del alma, llevándose consigo todos sus retoños y ramificaciones. Y el alma queda libre para estallar en actos de puro amor. El amor de Dios le muestra su rostro luminoso y radiante. Con un sentimiento de íntima gratitud, el alma se entrega ya definitivamente en los brazos amorosos del Padre y canta alegremente: Dios es amor. Esto es la vía iluminativa, o sea, la perfección espiritual, a la cual llegan pocos. Muy pocos, porque pocos tienen el valor para soportar toda esta transformación que dice aquí el autor y que dicen todos los grandes santos, como San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Génova, Santa Faustina, Kowalska, o todos los grandes santos experimentaron esto y lo describen algunos de ellos. Santa Teresa también, Santa Teresa de Jesús. O sea, la verdadera fortaleza está en buscar esto voluntariamente, no en tratar de zafar para que no pase. Vencer el amor propio es vencerlo todo, dice San Alfonso de Ligorio. El que vence el amor propio lo conquista todo: Dios, la propia alma, la paz del corazón, la santidad.
Tarea grande, demasiado grande para nuestra fuerza, pero no nos acobardemos, porque en nosotros vive y actúa el Dios omnipotente. En nosotros Cristo, nuestro Señor, vive y actúa y lucha contra nuestro común enemigo. Él nos infunde su espíritu, su luz, su fuerza, que todo lo puede. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. En la carta a los Filipenses 4. Y la imitación de Cristo afirma: Hijo, conviene que lo des todo por el todo y que nada sea tuyo. Sabe que el amor propio te engaña más que ninguna otra cosa del mundo. Según fueren el amor y afición que tienes a las cosas, estarás más o menos ligados a ellas. Si tu amor fuera puro, sencillo y bien ordenado, no serás esclavo de ninguna. No codicies lo que no te conviene tener. No quieras tener cosas que te puedan impedir o quitar la libertad interior. Es de admirar que no te entregues a mí de lo íntimo del corazón con todo lo que puedes tener o desear. ¿Por qué te consumes con vana tristeza? ¿Por qué te fatigas con superfluos cuidados? Está presto a cumplir mi voluntad y no sentirás daño alguno. Esto es de la imitación de Cristo que grandes santos han meditado y se han servido de ella para subir a la santidad. Imitación de Cristo, libro 3, capítulo 27. O sea, sí. Quería hacer una consulta. En realidad, la mortificación y la oración no nos van a liberar del amor propio, simplemente van a disponer el alma para llamar al Espíritu Santo a que venga a hacer la purificación. Sí. Aunque eso ya viene del Espíritu Santo, pero no es la acción perfecta del Espíritu Santo. No nos vamos a liberar del amor propio sin pasar por la purificación y por la noche del Espíritu. No. Acá, en el purgatorio. Bueno, si no es acá, es en el purgatorio. Por eso es mejor que sea acá, porque se crece más, con más mérito, y se entra directamente en la vida eterna. Así uno se salva. Si uno se salva, claro, porque Si todo uno se es... salva. Sí, claro. Sí, porque si no se llega a la total purificación, no hay posibilidad de certeza de la salvación. Bueno, después continuamos con otros textos del mismo autor que nos guía en esta primera parte de las meditaciones para combatir más en particular las tentaciones, las imperfecciones, los pecados, y para entrar en un verdadero espíritu de oración.